¿Cómo están? Esto es Johnny C. Hoy en física veremos estática y equilibrio mecánico. Empecemos. Bien, la estática es una parte de la física que estudia las condiciones que debe cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que ésta se encuentre en equilibrio. Eso dice la teoría. O sea, supongamos que tenemos ahí un cuerpo y sobre este cuerpo interactúan distintos tipos de fuerza, ¿no? Pero el caso es que este cuerpo no se mueve, aparentemente no se mueve, pero al haber fuerzas que interactúan sobre ese cuerpo, quiere decir que las fuerzas se anulan entre sí, ¿no? A esto entonces se responde que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Esto es el principio de la primera condición de equilibrio, ¿no? A su vez, esta se divide en dos partes, que es cuando le descomponemos a las fuerzas, hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también es igual a cero. Como les digo, a esto se le llama la primera condición de equilibrio. La unidad de la fuerza se mide en newtons. Bien, ¿qué cosa es una partícula en equilibrio? A esto vamos a explicar un poco sobre la, el aparentemente estado de reposo de un cuerpo, ¿no? Aquí se le dice que un cuerpo está en reposo duradero cuando tiene una velocidad igual a cero. Pero también existe un cuerpo que está en equilibrio a pesar de que tiene una velocidad constante, ¿no? Considerada como un movimiento rectilíneo uniforme. Si un cuerpo tiene MRU, si su movimiento es uniforme, se le considera que está en equilibrio. Entonces, la condición de equilibrio dice que todo cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante a menos que exista una fuerza que modifique ese estado de equilibrio. Entonces, vamos a verlo de formas generales. Por ejemplo, quiero mostrarles aquí la fuerza elástica, la ley de Hooke. La fuerza se manifiesta de distintas formas, ya sea mediante el peso del cuerpo, eh, mediante alguna reacción, mediante fuerzas electromagnéticas, etc. ¿Okay? En este caso quería mostrarles acerca de la ley de Hooke. Cuando un cuerpo se tensiona, este cuerpo entonces experimenta una elongación, un estiramiento, y a esto se le conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante del muelle, que es newtons sobre metros por X. ¿Y qué cosa es X? El alargamiento en metros, ¿no? Normalmente esto se ve en resortes, ¿no? Aquí está un resorte inicial y este a su vez al ser elongado, estirado, producto de un peso, experimenta un, una pequeña un pequeño estiramiento y esto se mide, debe estar expresado en metros, ¿no? Mientras más se estiren, mayor es la fuerza elástica entonces. Bien, empezamos. Quiero mostrarles un ejemplo sencillo, ¿no? Un par de ejemplos donde muestro algunos de los tipos de fuerza. Vamos a verlo. Bien, este primer ejemplo nos dice, en la figura se muestra una figura esférica, ¿no? Valga la redundancia, de 6 kilogramos de masa. Ojo ahí la diferencia entre masa y peso, ¿no? La masa se expresa en unidades de kilogramos, gramos, etc. Y el peso, que es lo que les estoy mencionando, es una fuerza, se expresa en newtons. Bien, este cuerpo está entonces en reposo, unido a un resorte ideal y apoyado sobre una pared lisa. Vamos viéndolo, ¿no? Ahí está. Este es el cuerpo, un cuerpo esférico,
unido a una pared lisa. ¿Qué significa cuando te mencionan que la pared es lisa? Significa que no tiene rozamiento, ¿no? Una pared ideal, vamos a decirlo así. No tiene rozamiento, así que por lo tanto no vamos a considerar rozamiento en este caso, ¿no? Les voy a mostrar, ¿no?, en otros videos donde existe el rozamiento. Determine la deformación del resorte sabiendo que la constante elástica es 100 newtons sobre metros. Bien, este es el resorte y obviamente al estar sometido al peso de este cuerpo, este resorte va a experimentar un estiramiento, un elongamiento, y esa deformación es la que queremos saber. ¿Cuánto se estira? Eso es todo. ¿Cuánto se estira este resorte para que obviamente este cuerpo no tienda hacia abajo? Bien, nos dan ahí la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, lo que debemos de hacer es el diagrama de cuerpo libre. Quería mostrarles sobre los ejemplos algunas definiciones que no he mencionado en la parte inicial. El diagrama de cuerpo libre es expresar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Por ejemplo, ¿qué fuerzas creen que actúa sobre ese cuerpo? En primer lugar es el peso. Una línea vectorial que tiende hacia abajo de forma recta. ¿Y por qué ponemos 60 newtons en este caso? Bueno, aprovechando entonces que tiene una masa de 6 kilogramos y la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado, el peso es la multiplicación de la masa por la gravedad. Así es que masa 6 kilogramos, gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado, 6 por 10, 60. Y la expresión de la fuerza está en newtons. Y casualmente las unidades del newton, o el newton también se puede dividir en kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces por eso ponemos aquí que el peso de esta esfera es 60 newtons. Continuamos. Tenemos aquí la reacción. ¿Qué pasaría si este cuerpo, si esta pared no fuese lo suficientemente fuerte como para resistir esta esfera? Por ejemplo, supongamos que sea, no sé, un trozo de papel. No pudiera tener esta forma, porque la esfera al tener peso, disculpen, tendría un poco por la izquierda, deformaría el papel y el resorte tendría más a estar de forma vertical, no haciendo un ángulo. Entonces la pared tiene que ofrecer una resistencia para que este cuerpo no tienda hacia el lado izquierdo. Y por último, ¿no?, a esto le llamamos la reacción normal. Y por último tenemos la reacción del resorte. Obviamente, a pesar que el resorte va a experimentar un estiramiento, también tiene una fuerza que lo sube para mantener el estado de reposo de esta esfera. Bien, contemos. Tenemos 1, 2, 3. Tres fuerzas que interactúan para mantener todo el sistema en equilibrio. Bien, vamos a unir lo siguiente. Obviamente la fuerza del resorte es K por X, ¿no? Recuerden, K es la constante y lo reemplazamos simplemente K, que vale 100, 100X. X es lo que debemos de encontrar, cuánto se va a estirar este resorte. Unimos entonces ahí las tres fuerzas en un solo nudo. Y si observamos, si acá es un ángulo de 53 grados y obviamente acá la reacción normal siempre es perpendicular al plano. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, tenemos ángulo recto aquí, 53 grados, complemento de 53, 37 grados. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con esas fuerzas y enviarlos a un plano cartesiano. Bien, empezamos. Esta línea que acabo de trazar aquí de forma vertical hace mención al peso. Esta línea horizontal hace mención a la reacción normal. Y por último, esta línea diagonal hace mención a la fuerza del resorte. Y obviamente podemos ver claramente que el ángulo el ángulo de 37 grados, al ver cómo se cruzan, puede ingresar aquí, ¿no? 37 grados. Muy bien. La verdad, cuando trabajamos en un plano cartesiano, no nos ayuda la fuerza en diagonal. Lo que debemos de hacer es descomponer esa fuerza y trasladarlas a los ejes X y Y. ¿Cómo lo vamos a trasladar? Pues con ayuda de razones trigonométricas o con ayuda de triángulos rectángulos notables. Veámoslo ahí. Recordamos entonces que este es un ángulo de 37 grados y tenemos un triángulo rectángulo notable de eso, ¿no? Bien. Entonces podemos decir que esta fuerza, ¿no?, hace corresponder a 5K, ¿no es cierto? Ahí está. Analizando 37 grados, aquí estaría 5K. Así que por lo tanto, K debe valer 20X. Bien, vamos descomponiendo. Entonces ahí tenemos. Recuerden la posición del triángulo rectángulo. 5K, que es la hipotenusa, no hay ningún problema, ¿no? Vale 5K, acá ya está mencionado, y K entonces vale 20X. Eso lo vamos a dejar ahí. Lo que nos importa son cómo descomponemos esa fuerza en el eje Y y en el eje X. Acá entonces deducimos que es 60. ¿Por qué? Porque opuesto a 37, ¿no?, opuesto a 37, ¿quién está? 3K, ¿no es cierto? Opuesto a 37. Aquí opuesto a 37 es esta zona que lo podemos trasladar al eje Y. Y como K vale 20X, 3 por 20X nos resulta 60X. Y adyacente a 37, ¿quién es? 4K. Entonces sería 4 por 20X, que sería 80X, ¿cierto? Estos son las fuerzas compuestas que nos interesan. ¿Ok? Ahora sí ya podemos trabajar adicionando la fuerza normal y el peso que vale 60 newtons. Tenemos 1, 2, 3, 4. 2 en el eje Y y 2 fuerzas en el eje X. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Claro, así es que si lo vemos en el eje X, hacemos lo siguiente. Esta fuerza normal será positiva y este 80X, como tiende al lado negativo del eje X, sería menos 80X. O sea, tenemos la reacción normal menos 80X es igual a 0, entonces obtenemos que N es igual a 80X. Bueno, no nos pidieron encontrar la reacción normal. Lo que nos piden encontrar es cuánto es la deformación del resorte, cuánto se estira ese resorte. Vamos viéndolo entonces con la sumatoria en Y. ¿Quién sería positivo aquí? 60X, ¿verdad? Y negativo hacia abajo, 60 newtons. Entonces sería 60X menos 60. Y aquí podemos encontrar entonces, ya tenemos X. Ya podemos encontrar cuánto es su deformación, ¿no? Entonces pasa cosigno positivo y 60 entre 60 es 1 metro. Ya hemos encontrado la respuesta de esta pregunta. Si nos hubieran preguntado cuánto es la reacción normal, hubiéramos reemplazado, ¿no? Sabemos cuánto vale X y la reacción normal, ¿no?, 80 por 1 hubiera sido 80 newtons. Esa es la primera pregunta. Vamos con una pregunta más. El sistema que se muestra está en reposo. Determine el valor de la fuerza de tensión en la cuerda 1.
aquí, en esta zona. ¿Cuánto será la tensión? La tensión también es una manifestación de la fuerza. Solo se conoce el peso del primer bloque. Aquí está el primer bloque que pesa 90 newtons. Muy bien. Ya les enseñé un método anterior que es utilizando las fuerzas trasladándolas a un plano cartesiano. Ese método les puede ayudar en gran medida cuando tienes varias fuerzas y puedes adecuarlas y colocarlas en el plano cartesiano. Pero si solo tienes 3 fuerzas, es más conveniente utilizar un triángulo rectángulo. Observen aquí, les voy a mostrar. Si trazamos una línea o líneas horizontales, ¿no? Colineales con esta línea que observamos acá, podemos notar que se forman ángulos y podemos por ángulos alternos internos notar que 37 grados puede trasladarse aquí y 53 grados en esta parte, ¿no? Lo ponemos ahí 37 grados y 53 grados. Muy bien. Y esta tensión, le voy a poner tensión sub 0, ¿no? Tensión 0, esta línea horizontal, porque también es parte de la cuerda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuerdas. Esta cuerda le llamo T sub 0. Bien. Y a esta zona le voy a llamar un nudo, porque aquí observamos un nudo, el nudo A, y esto el nudo B. Y nos aclaran que mide 90 grados. Bueno, que mida 90 grados, nos va a ayudar mucho. Bien, entonces empezamos a trabajar en el nudo A. Lo que voy a hacer es, aquí observan que esta línea se forma una flecha. Y esta flecha se va a trasladar. O sea, lo traslado, pero sin perder su forma. ¿Qué más? La tensión sub 0 también va a ser trasladada y sin perder su forma. Estamos trabajando en el nudo A. ¿Quién nos falta? El peso. Por supuesto que el peso. Y ahí va, también sin perder su forma. Y como en el nudo A tenemos 3 fuerzas, pudimos formar nuestro triángulo rectángulo. ¿Y por qué rectángulo? Aprovechamos este ángulo que puede colocarse ahí. Y le damos forma al triángulo y tenemos un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Dónde debe encajar este ángulo de 37 grados? Obviamente que aquí, ¿no es cierto? Vamos colocándole ahí. Primero le ponemos nombre acá. A esta cuerda le ponemos T. Vamos ahí, pasa T, correcto. T sub 0 pasa a este lado, ya lo habíamos trasladado. Y 90 newtons, muy bien, ahí está. Tenemos entonces las tres fuerzas y nos faltaba el ángulo. Muy bien, ya está. Y trabajamos con el triángulo rectángulo, ¿no? Notable de 37 grados, ¿no? Opuesto a 37, ¿quién está? 90 newtons. Y aquí opuesto a 37, 3K. Utilicemos eso, 3K es igual a 90, K entonces es 30. Listo, aprovechemos eso para decir que la tensión sub 0, ¿cuánto es? La tensión sub 0 es adyacente a 37, 4K, ¿no? Tensión sub 0, 4K, y como K vale 30, tenemos que la tensión sub 0 es 4 por 30, 120 newtons. Bueno, si nos pidieran encontrar esta tensión, ¿no? T, ¿cuál es? 5K, o sea, 5 por 30. Ahí está, 150 newtons. Pero eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es esta tensión, la tensión 1. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Ahora vamos al nudo B. En el nudo B observamos que se forman esta tensión, la tensión sub 0, que ahora cambia de posición, ¿no es cierto? La fuerza ahora cambia para ese lado, porque eso es lo que está ocurriendo en el nudo B. Y la tensión
1, que es la que queremos encontrar, que producto del peso de este bloque está tirando hacia abajo. Muy bien. Trasladamos esas fuerzas que se formaron. Muy bien. Y nuevamente formamos nuestro triángulo rectángulo. Y podemos apreciar aquí, vamos dándole forma. Ahí está. Ahí va el ángulo recto y notamos que el 53 grados se colocó ahí. No hemos perdido la forma, así que por lo tanto podemos colocar el ángulo ahí. De esa forma, no hay ningún problema. Ubicamos entonces la tensión 2. Esta sería la tensión 2. La tensión sub 0 la vamos a aprovechar. Ya sabemos cuánto es la fuerza. Es 120 newtons. La vamos a aprovechar. Y de esa manera vamos a encontrar la tensión 1, que es la que estamos buscando. Bien. La tensión 1, recuerden que les había mencionado que es producto del peso del bloque que está aquí. Bien. 53. Pero ¿con quién voy a trabajar? Con T sub 0, ¿no? 53 grados, que es 3K. Por eso decimos 3K, en este caso con 53 grados, 3K es igual a 120. Lo que queremos encontrar es K. Entonces K vale 40. En este caso, para este nudo, K vale 40 newtons. Muy bien. Ahora sí ya podemos encontrar con este valor de K, T sub 1 y T sub 2. Bien. En el caso de T sub 2, T sub 2 es 5, ¿no? 5K por el triángulo rectángulo, 5 por 40, 200 newtons. Pero como les digo, no nos piden eso, nos piden la tensión 1. Y la tensión 1 está opuesto a 53, que sería 4K, o sea, 4 por 40. Entonces la tensión 1 es 4 por 40, 160 newtons. Por lo tanto, ya hemos encontrado cuánto vale la tensión. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.